Ahí tienen ustedes a esa flor, esa preciosa flor de mundo que nos ha regalado esta salida como si fuera de una plaza de toros. Se trata de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, aquí en Gran Canaria. Y es que el mediador Marco Antonio Tacoronte, Navarro Tacoronte, ahí le ven ustedes, salía del juzgado junto a su abogado, porque a las 5 de la mañana de ese mismo día, a las 5 de la madrugada, fue detenido en el hotel vecindario de aeropuerto que se encuentra pues en la isla de Gran Canaria, y lo trincaron, lo pillaron. Fue detenido por la policía. Si se quedan con nosotros, le contamos por qué el famoso mediador esta vez lo pillaron presuntamente por carterista. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Esto es Canarias al Día. Y fíjense de qué manera hemos arrancado este directo con Marco Antonio Navarro Tacoronte. La policía, mejor dicho, la Guardia Civil, se encargaba de pillarlo después de que andara buscándolo día sí, día también, porque esta figura hacía la vista gorda, no recogía las comunicaciones y estaba en busca y captura. Pero al final lo encontraron y se lo llevaron al juzgado. Lo encontraron a las 5 de la mañana. Estaba junto a su abogado. No sabemos si en la misma habitación, si en habitaciones diferentes, si uno encima, en la primera planta, otro en la planta cuarta, en la tercera, no lo sabemos. Estaban los dos en el mismo hotel. Por cierto, atención, que ese abogado que ustedes están viendo, junto a Marco Antonio Navarro Tacoronte, que saluda al público como si hubiera a la salida de los juzgados de San Bartolomé de Tirajana cientos, como se diría, cienes y cienes de personas. No, pero él saluda, él se alegra, porque es un personaje conocido. Bueno, estaba en búsqueda de captura y al final lo encontraron, ojo, no por el caso mediador, sino por una carterita que se había presuntamente pillado y empezó a hacer unos cargos a la tarjeta de un amigo con el que se fue a cenar. Como para irse a cenar con el mediador, te trinca la tarjeta y te hace unos cargos como un día de fiesta. Por cierto, que no me equivoqué yo, no puedo pasar por alto que ese abogado que ustedes están viendo en pantalla, el de las gafas de sol, es también el abogado del caso Mascarillas. ¿Qué cosas tiene la vida? Bueno, de este asunto hablaremos también hoy junto a David Cuesta de Onda Cero Canarias y junto a Óscar Martín de Onda Cero Canarias y David Cuesta de Mírame Televisión. Compañeros, bienvenidos. Manolo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Manolo. Chiquita fiera, ¿no? Sí, la verdad que no sé si sorprendente o no, a mí no me sorprende nada, porque al final el historial delictivo que ya conocíamos de Navarro Tacoronte, bueno, pues nos ha demostrado que es una buena pieza, una fiera, como tú decías, pues bueno, una fiera para las cuestiones criminales, ¿no? Y aunque tiene esos antecedentes cancelados, ahora, antes de que se resuelva el caso mediador, donde es uno de los principales investigados, donde es una pieza principal, como tantas veces hemos contado aquí, bueno, pues va a tener que ser juzgado por presuntos delitos de estafa y de hurto.
por ser un carterista, como tú bien has dicho, Manuel, porque al final el 21 de agosto, supuestamente, y según el denunciante de estos hechos, en una cena también en un hotel de Costa Teguise, en la isla de Lanzarote, bueno, pues le sustrajo la cartera a su acompañante en esa cena y realizó, de ahí viene ese delito leve de hurto, y el presunto delito leve de hurto, y realizó gastos que superan los 3.000 euros. Leve. 29 cargos con la tarjeta. Leve de hurto, no el de estafa, por el que le pide la Fiscalía 2 años de prisión por ese delito de estafa que viene de esos gastos que realizó a raíz del hurto de esa cartera de ese acompañante que tenía en esa cena. A mí lo más curioso de todo esto se instruyó en un juzgado de instrucción número 4, el número 4 de Arrecife, que durante mucho tiempo se le intentaron notificar diferentes resoluciones judiciales, incluso la más importante, el auto de apertura del juicio oral, y no hubo manera, no recogía esas notificaciones y por tanto se puso en busca y captura a Navarro Tacoronte, que una vez que se registró en un hotel para quedarse, en este caso en vecindario, como decías, después a raíz de una reunión con su abogado que había mantenido la noche anterior, Rachid Mohamed, que efectivamente es abogado de uno de los acusados en el caso Mascarillas, el empresario que presuntamente gestionaba la empresa que supuestamente estafó al gobierno de Canarias con esas mascarillas. Bueno, pues después de esa reunión ahí se quedó Navarro Tacoronte, a las 5 de la mañana, bueno, pues la Guardia Civil efectivamente lo detuvo, lo llevó en este caso al juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana, donde se acordó su puesta en libertad una vez que ya le han notificado que hay una apertura de juicio oral, que la Fiscalía evidentemente le pide 2 años de cárcel por ese delito de estafa y una multa por el delito leve de hurto. Y bueno, la verdad es que, como tú bien decías, se ha vuelto a demostrar un poco las formas de esta persona, ¿no? De Navarro Tacoronte, un delincuente condenado durante muchos años, con eso sí, esos antecedentes cancelados, que llegó a estar en prisión, y que esto que ocurría el 21 de agosto, estos hechos que ahora van a ser juzgados, es muy importante porque ocurrían justo cuando ya la trama del caso Mediador, por la que también está siendo investigado él, junto a Tito Berni y otras personas, cuando acabó ya la trama del Mediador, se produjo este hecho. Esto nos lleva a pensar que evidentemente no ganó mucho dinero con el tema de la trama Mediador, si en agosto tenía que estar robando carteras para intentar estafar, en este caso, más de 3.000 euros y poder vivir. Oye, Óscar. Personaje. ¿Y a ti qué te parece? Bueno, para mí no me sorprende. ¿Cómo debe ser una detención de este tipo? Digo, ¿esos van al hotel? Sí. ¿Te llama la recepcionista? ¿O la Guardia Civil directamente sube a tu habitación, toca la puerta y te dice, camarera de Tuntún, dice, ¿quién es? Camarera de piso, la Guardia Civil. ¿Cómo es el rollo? Bueno, él estaba, por cierto, efectivamente con su abogado y su esposa. De hecho, horas antes estaba en una sala de ese hotel de vecindario, ahí reunido con el propio abogado y la esposa. Eso es una orden judicial. La esposa de Tacoronte, de Navarro Tacoronte, efectivamente. Vale. Parece que eligieron ese hotel para reunirse, entiendo, por sus causas judiciales. Eso es un operativo, efectivamente, dictado por un juzgado. Eso van directamente, tienen preparado absolutamente la detención. Ahí no hay quien pare, ahí no hay recepcionista, no hay portero, no hay conserje. Van directamente, efectivamente. Saben porque le han estado investigando los pasos, saben perfectamente que están en ese hotel, sí, saben con quién están y saben perfectamente incluso hasta en la habitación. David, lo siguiente, la Guardia Civil, ¿hasta dónde se lo lleva? Porque le debemos salir de un juzgado. A los calabozos de la Guardia Civil, si no me equivoco, de allí de vecindario. Sí. Y después al juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana, sí, cuando pasa a disposición judicial. O sea, cuando le debemos salir en estas imágenes, de los juzgados, ha salido de los juzgados. Sí. Ya ha salido, es lo que decimos, se ha puesto a disposición judicial. Exacto. Y ahí se le ha dado libertad. Sí, porque le entregaron el auto, efectivamente, en este caso, de la apertura del juicio y de lo que se le acusa. La apertura del juicio, claro, no lo había recibido ninguna notificación. Claro, no le habían recibido ninguna notificación. Era una persona que estaba en busca y captura. Hay un dato curioso, y es que es sorprendente a mí, intentando pensar en ponerme en esa mente criminal, ¿no? o presuntamente criminal de Navarro Tacoronte, delincuente por hechos ya condenados, aunque con antecedentes cancelados. Lo cierto es que me sorprende, ¿no? Como una persona a la que le hemos dado, por un lado, esto es volver a incidir en lo mismo, cómo es posible que a una persona, a un carterista, a una persona que se dedica a este tipo de delitos, se le haya dado tanto pábulo por parte de empresarios respetables y sobre todo de políticos respetables, más allá de aquellos que entraron en su juego, ¿no? Y ahora mismo están siendo investigados. Pero hay una cosa que me sorprende, ¿no? Cómo hemos pensado también que incluso era una mente brillante, una persona que creó una trama muy compleja que consiguió, cuando todo eso es mentira, ya se ha ido demostrando, lógicamente, que lo que había era una serie de canchanchanes, políticos canchanchanes, empresarios, pues pánfilos y sobre todo, pues un mediador como este. Lo digo porque una de las cuestiones con lo que lo pillaron, por los que ha sido pillado y en la que se basa el escrito de la acusación de la Fiscalía, es que le robó la cartera, pero es que después no pensó que si tú vas a un cajero a sacar dinero, los cajeros te
graban. ¿Graban? O sea, está grabado, es una de las si cuestiones tienes la que tarjeta sostiene la acusación de la... y todo, me refiero, planificado en tu móvil, por ejemplo, o tienes avisos, directamente te llega un mensaje de que te han cargado en tu cuenta, has hecho un gasto. Todo eso le llega a la persona a la que tú le has robado la tarjeta. Hay una investigación, hay un rastro. Claro, hay una investigación previa, efectivamente, y de hecho contamos la semana pasada, hablando efectivamente de esos presuntos delitos de estafa, que evidentemente es una de las principales figuras investigadas, insisto, en la trama del caso Mediador, que lleva su nombre. Yo contaba la semana pasada, Manolo recuerda, que declararon ante la jueza de instrucción número 4 Santa Cruz de Tenerife, en este caso las hijas de José el Drone. José el Drone, efectivamente, al que él supuestamente estafó al empresario José el Drone y a sus hijas, diciéndoles que bueno, que él podría liderar o podría abrirles el camino para montar una compañía de drones en Canarias. Y las hijas declararon ante la jueza que supuestamente le estafaron 46.000 euros. Yo no hay una cosa que de verdad no entiendo, David, Oscar, imagino que ustedes tampoco en casa. A mí me llama, o me lleva un papel, o va por mi casa, la policía local, la policía, la Guardia Civil, la Policía Nacional, o ir al de correos y me pongo un cuadrado. Y resulta que este señor, según dicen ustedes, estos delitos, o mejor dicho, este asunto por el que se le viene buscando es de agosto del año pasado. De 2021, de hace 2 años ya. De agosto de hace 2 años. Señores, ¿cómo no localizar al mediador si ha estado día sí, día también en una cuadra? Todos los días estaba en una cuadra en el sur de Tenerife, con su caballo. Sí, día sí y día también, el mediador estaba en el periódico del señor, en el digital del señor Inda. Lo del señor es por educación. O en el canal de televisión, entre comillas, lo de canales, bueno, también por educación, del señor Javier Negre. Por tanto, era fácil localizar al personaje. Tuvieron que esperar 1 año, 2 años, a encontrarlo en vecindario, en un hotel. Y tuvo suerte que efectivamente en este caso cuando lo detienen estaba con su abogado que le pudo representar el juzgado de San Bartolomé de Tirajana. Independientemente de su trayectoria delictiva que la conocemos, yo creo que el propio Navarro Tacoronte es el pequeño Nicolás de Canarias, sin duda. O sea, al final es un delincuente de poca monta, que es lo que se demuestra con este tipo de cosas. No es ese gran delincuente de esa mente criminal, delincuente de pacotilla, un robacarteras. Nos vamos con asuntos de interés, aunque esto es muy divertido, claro. Bueno, menos para el que le trincó los 3.000 euros. Y un conocido era. ¿Un? Era un conocido de él. No. Claro, esa confianza es fundamental para que le pudiera birlar la cartera. Claro. Dios mío. Ya saben, cuando vean al mediador, pues lo típico, guárdense la cartera. Sí, esto es como cuando vas al metro de Barcelona, pues lo mismo, tienes que tener el mismo cuidado. Miren, me van a permitir que sigamos avanzando. Ya estamos a punto de que se proclame o se constituya, se pronuncie, ¿cómo se dice? Se proclame, ¿no?, al nuevo presidente. Sí, tome posesión. Tome posesión en la investidura. Habrá primero un debate. ¿Qué será? ¿Qué día, David? En este caso, no, estamos viendo imágenes del Cabildo de Tenerife, pero yo creo que tú te refieres al Parlamento de Canarias. Sí, Parlamento de Canarias. Pero es importante sí. Lo del Parlamento de Canarias porque va a ser 11 y 12, ¿no? 11 y 12 de julio, será el pleno de investidura. Y se producirán, evidentemente, las intervenciones de los diferentes grupos y después será la toma de posesión, que, si no me equivoco, está prevista para el 14, cierto, para el viernes. Cierto. Bueno, pues de eso vamos a hablar en unos instantes, pero efectivamente esas imágenes que veíamos hace unos instantes, a las que hacía alusión David Cuesta, se corresponden a la toma de posesión, el pleno de toma de posesión de la primera presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Efectivamente, el pasado lunes tuvo lugar ayer este pleno en la toma de posesión después de la renuncia de Pedro Martín, a la que aludíamos la semana pasada y que tanto llamó la atención. Bueno, pues no hubo sorpresas, evidentemente. Rosa Dávila es la primera mujer, en este caso de Coalición Canaria, primera mujer en la historia del Cabildo de Tenerife en convertirse en presidenta de la Corporación Insular. Bueno, a partir de ahora veremos cuál es el recorrido de esta gestión. Obviamente, entre las primeras medidas que ya había anunciado en campaña y por las que le han preguntado la prensa y a las que ella se ha referido, está, bueno, pues esas medidas para intentar aliviar los atascos en la autopista de Tenerife Norte,
en los primeros 90 días de su mandato, pues una cuenta atrás que ya comenzó a correr en el día de ayer, o sea que ahora quedan 89 días, veremos hasta qué punto realmente, ojalá que sea así, porque todos deseamos que cuanto antes se solucionen los problemas de movilidad en la isla de Tenerife, pero bueno, ese es quizás el gran reto, el reto más inminente que tiene Rosa Ávila como presidenta de la Corporación Insular. Sí, en este caso, efectivamente, bueno, sí, primero se celebró el pleno de la toma en consideración de la dimisión del propio Pedro Martín, que sorprendió con ese jaque mate, con una estrategia ágil políticamente hablando, de decir que evitó la moción de censura porque presentó su dimisión. Dejaron en ese momento, cuando él anunció en la semana pasada, atónitos a los dirigentes de Coalición Canaria, especialmente a la propia Rosa Dávila, especialmente también a Fernando Clavijo, que acudió a ese pleno, ¿no? Yo voy a pedir, si no te importa, Óscar, que volvamos otra vez a retomar estas imágenes en las que se veía a Pedro Martín, expresidente del Cabildo, saludarla, porque creo que, quieran o no, al final esto es democracia. Totalmente. Esto es la política. Oye, tú te vas, me toca a mí ahora, esto es así. Además que y la educación casos, con las que hay que... Pedro Martín llevó la presidencia por una moción de censura. Exacto. Evidentemente, ¿cómo va a poder nadie criticar que Rosa Ávila haga lo propio? Pero es que además eso forma parte del juego democrático y de las mayorías, ¿no? Y para eso estamos en democracia y la mayoría en el Cabildo de Tenerife es la que conforman Coalición Canaria y Partido Popular. Habrá que preguntarse por qué siempre tiene que ser Coalición Canaria y Partido Popular en la isla de Tenerife y por qué no se pueden explorar otras posibilidades, porque en el Cabildo, bueno, pues llama la atención, por ejemplo, que a pesar de que hubiera buenas sinergias, el Partido Popular y el PSOE, por ejemplo, nunca sean capaces de entenderse. Eso tiene otras lecturas, pero evidentemente aquí hay una mayoría ciudadana que ha votado estas opciones políticas, que a pesar de que Pedro Martín obviamente ganó las elecciones y por eso fue nombrado presidente, en cualquier caso, bueno, pues ahí ven ese pleno que ha colocado a Rosa Ávila como primera mujer presidenta, con muchas presencias significativas, como están viendo en esas imágenes, desde Ana Orama hasta el propio Fernando Clavijo, pero también Ricardo Melchor. Carlos Alonso también. Varios expresidentes y figuras que regresan a la primera línea de la gestión, como José Miguel Ruano, Efraín Medina, bueno, nombres que... o Aquea Fumero incluso, ¿no? Sí. Que, y luego caras nuevas, por ejemplo, la de López Afonso, porque claro. López Afonso, si bien es un político conocido, sí que como, en este caso, vicepresidente, pasa a jugar un papel muy importante. Que no pudo jugarlo en otra ocasión. Fue candidato en su momento, sí. Tuvo que dimitir a raíz de una primera condena judicial de la que después fue absuelto, y por tanto conocemos su gestión a nivel municipal, pero bueno, ahora vamos a conocer cómo gestiona a nivel insular. Hay muchos retos por delante, no solo el tema de los atascos, el circuito del motor, el modelo de la isla de Tenerife. Hay muchísimas cuestiones que se tienen que poner en la hoja de ruta, y una de las cosas que pedía Rosa Ávila es que hubiera grandes acuerdos entre todas las fuerzas políticas, que han pasado a ser de nuevo 3 en el Cabildo de Tenerife, para poder sacar adelante esos grandes retos que tiene la isla para los próximos 4 años. Sí, de hecho, el Partido Socialista Pedro Martín tendió la mano a colaborar efectivamente por Tenerife, poner sobre la mesa efectivamente el futuro de Tenerife. También han tendido la mano el grupo de Vox en el Cabildo. Creo que es noticia efectivamente la representación, la presencia de Vox en esta legislatura, en este mandato en el Cabildo Insular de Tenerife. Decía, perdón, decía yo que eran 3, son 4, claro. Efectivamente. Decía yo además también que en este caso, bueno, la estrategia esa ágil de haber dimitido el propio Pedro Martín le da la posibilidad efectivamente que puede legalmente presentar la moción de censura. Pero ha sido clave efectivamente en este caso el discurso de López Afonso, el socio de Coalición Canaria, que ha dicho que va a ser leal con Coalición Canaria y que este gobierno va a durar los 4 años. Por tanto, cierra a esa posibilidad un posible pacto con el Partido Socialista para desbancar a Coalición Canaria en una posible moción de censura, aunque evidentemente el propio Pedro Martín abre ese camino o esa posibilidad para ver qué ocurre, insisto, esperando a las puertas de unas próximas elecciones, pero evidentemente yo estoy convencido que ahí no va a haber moción de censura, que va a gobernar Coalición Canaria y Partido Popular. Hemos arrancado en Gran Canaria con esa detención de El Mediador, hemos continuado en la isla de Tenerife y nos vamos rápidamente hasta la Isla del Hierro. Ahí novedades, Óscar. Ahí la Isla del Hierro ya lo contamos además también, bueno, tomaba posesión Javier Armas, en este caso de la agrupación Herreña de Independientes como presidente del Cabildo Insular del Hierro. Ya saben que era la primera fuerza política, pero justo en el momento en el que tomaba posesión el señor Armas, su hermano, al que vemos en las imágenes, Alpidio Armas, presentaba efectivamente justo al momento de tomar posesión la moción de censura, una moción de censura firmada, acordada por el Partido Socialista, el señor Alpidio Armas, Izquierda Unida Canarias Reunir y en este caso Asamblea Herreña, es decir, David Armas, escindido de la agrupación Herreña Independientes, que entiendo además también que en este caso es una venganza política del propio Armas con el propio Javier Armas de la agrupación Herreña Independiente. Aunque ahora bien, insisto, evidentemente habría que esperar
a que se celebre, porque tienen que pasar 15 días ese pleno donde, insisto, podría convertirse el hermano Alpidio Armas en presidente del Cabildo, pero hay un hecho además también que contamos el pasado jueves que puede marcar el futuro de Javier Armas, que puede marcar el futuro del Cabildo Insular y, por tanto, insisto, de la agrupación Guerreña Independiente, que es en este caso una implicación judicial, el caso Vertedero, donde la justicia para octubre ha fijado juicio, donde le piden, si no me equivoco, David, 11 años de cárcel, insisto, por el caso Vertedero. Sí, la verdad es que está muy movida la política del hierro. Ya estaba prevista, si no me equivoco, una rueda de prensa de Javier Armas que finalmente ha sido cancelada. Esa situación entre hermanos tan llamativa de la que tantas veces hemos hablado aquí, pero parece que el acuerdo no va a haber marcha atrás por parte de los proponentes de esa moción de censura y que Alpidio Armas pues, recuperará la presidencia del Cabildo de Hierro. Y lo que veremos es cuál es el papel que juega también en el Cabildo, en ese caso Vertederos, cuál es el papel de Javier Armas, que hay una cosa que es fundamental tener en cuenta, ya que se habla mucho de esos posibles aforamientos o del uso de la Cámara o de las Cortes para aforar a los políticos. Por ejemplo, Pedro Sanginés, recuerden, parece ser o se especula con la posibilidad que se ha propuesto como representante del Parlamento de Canarias en el Senado, en este caso a propuesta de Coalición Canaria, cuando está siendo investigado por hasta 6 causas judiciales. En el caso de Javier Armas, él se presenta a las próximas elecciones el 23 de julio como senador por la Isla del Hierro, con un juicio que se celebra en octubre. Claro, esto va a condicionar mucho lo que ocurra. Yo incluso he hablado con algunos juristas y hay dudas de qué puede pasar si finalmente, con el juicio ya señalado, es elegido senador Javier Armas y lógicamente se constituyen las cámaras y por tanto esto tendría que pasar a competencia del Tribunal Supremo. Insisto que hay muchísimas dudas, veremos qué ocurre. Primero tiene que ser elegido, lógicamente, Javier Armas senador. Lo que a mí sí que me queda claro es que en ese acuerdo de negociaciones que ha habido a lo largo de estos últimos meses, semanas, entre la agrupación Guerreña Independiente para cerrar ese apoyo a Coalición Canaria, lógicamente está también esa estrategia judicial de que Javier Armas vaya al Senado para aforarse de cara a ese juicio que va a ser a finales del próximo mes de octubre. Sí, efectivamente, yo estoy convencido que ese aforamiento del Senado está maquinado, orquestado efectivamente para, en este caso, protegerlo ante el caso Vertedero, como puede ocurrir efectivamente, como dice David, con Pedro Sanginés. Pedro Sanginés, candidato en la lista de Lanzarote al Parlamento de Canarias, insisto, por la Isla Conejera, también maquinado, convencido por la Dirección Insular de Coalición Canaria y por la Dirección Nacional de Coalición Canaria, insisto, para tratar de aforarlo ante sus causas judiciales. Y ojo, porque yo estoy convencido además también que puede que le haga hasta un favor al Alpidio Armas, al propio Javier Armas, insisto, poniendo una moción de censura. Eso en la Isla del Hierro, pero a nivel regional tenemos que hablar de que, si Dios quiere, la próxima semana ya tendremos nuevo presidente del gobierno y también nuevo gobierno, aunque aquí les hemos ido adelantando algunos de esos nombres. Óscar. Sí, en este caso, efectivamente lo decíamos, los avanzamos, ese pleno la próxima semana de investidura. Ya se han reunido todos los grupos políticos con Astrid Pérez, que más ha constituido la Cámara en esta jornada, por cierto, para bueno, pues mostrar su apoyo o no, en este caso, a la figura de Fernando Clavijo. Ha tenido el apoyo efectivamente de Coalición Canaria, el apoyo del Partido Popular, el rechazo a Nueva Canarias, del Partido Socialista y de Vox. Y en cualquier caso, el presidente será, bueno, pues el propio Fernando Clavijo, el vicepresidente, el presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, que además asumirá con toda probabilidad el área de economía. Suenan nombres, siguen sonando nombres, ya hay casi confirmados varios, por ejemplo el de Esther Monzón, que lo avanzamos la semana pasada, que probablemente con toda probabilidad esa Esther Monzón va a asumir. Sí, efectivamente. ¿Por qué es conocida Esther Monzón? Bueno, es conocida porque ella desempeñó labores en algunos organismos públicos en Gran Canaria. De hecho, ella, por cierto, viene del partido que montó José Miguel Bravo de Laguna, Unidos por Gran Canaria. Ahora está en Coalición Canaria, una mujer muy cercana, insisto, a Coalición Canaria, la Isla Gran Canaria. Ella, de hecho, lo digo porque cuando Baltar era el consejero de Sanidad, la señora Monzón fue la directora de área en Gran Canaria, la directora insular de Sanidad en aquella época. Además, también con Bravo de Laguna, cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria, asumió la dirección de de varios centros sociosanitarios de Gran Canaria y también fue gerente, entre otras cosas, del Centro de Instituto de Atención Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria, insisto, siendo José Miguel Bravo de Laguna presidente. De hecho, además, también la señora Monzón fue consejera del Cabildo de Gran Canaria. Por cierto, también han nombrado al que va a ser, o el que con toda probabilidad pueda ser, director del Servicio Canario de Salud. Esta es Esther
Monzón. Cierto. Otros nombramientos. Sí, el director del Servicio Canario de Salud, que será con toda probabilidad Carlos Gustavo Díaz, un hombre muy cercano, por cierto, a Coalición Canaria, un hombre además cercano en su momento a Fernando Clavijo y a Rosa Dávila. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Rosa Dávila era la consejera de Hacienda del gobierno, siendo Clavijo presidente, el propio Carlos Gustavo Díaz, por cierto, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, un gestor, es un técnico, fue en este caso el director general de esa consejería de Presupuestos y Planificación. Fue asesor del Servicio Canario de Salud y en estos momentos un gestor técnico del Hospital de la Candelaria. Muy bien. Otros nombramientos. Bueno, suena también efectivamente un nombre cercano en este caso al propio Fernando Clavijo, el que es secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria. Pablo Rodríguez, diputado regional, que suena también para formar parte del equipo de la cuota de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y hay quienes apuntan que podría asumir el área de Obras Públicas y Transporte. En la época de Clavijo... Pablo Rodríguez fue consejero en el otro gobierno de Fernando, efectivamente, ¿no? Y asumiendo Obras Públicas y Transporte. Todo apunta que podría repetir en el cargo. Suenan otros como, por ejemplo, Nieves Lady Barreto. Nieves Lady Barreto, una mujer cercana al propio Clavijo, de hecho, y que también efectivamente fue consejera de Política Territorial en la época de Clavijo, es la secretaria general, la máxima responsable de Coalición Canaria en La Palma, la avala el buen resultado de Coalición Canaria en La Palma y todo apunta también que podría ser consejera. Hay quien la sitúa, insisto, de nuevo en el área de Política Territorial. Hay otros nombres, Jessica, en este caso de Coalición Canaria, parece que también hay un dirigente de Coalición Canaria en Fuerteventura, el señor Fuentes, que por la cuota de los majoreros podría asumir otro cargo de responsabilidad. En el Partido Popular, bueno, hay una que bueno, reúne todos los condicionantes para convertirse en próxima consejera de Turismo del Gobierno Autónomo, Jessica de León, efectivamente. Es esta mujer que estamos viendo en pantalla. Cierto. De la isla de Fuerteventura, una mujer del Partido Popular, muy querida por Manuel Domínguez y además con una fuerza importante en la isla de Fuerteventura. Cierto, es una mujer cercana, de la máxima confianza, tiene mucho liderazgo, creo que si no me equivoco, es la número 2 del Partido Popular en la isla de Fuerteventura, tiene más fuerza, sin embargo, que el propio Fernando Enseñá, que es el presidente del PP en Fuerteventura, y quienes apuntan que podría ser, ha perdido el poder, se ha quedado sin poder en Fuerteventura, la próxima consejera de Turismo. De hecho, en el pacto, Coalición Canaria, Partido Popular en Fuerteventura, hasta hace bien poco ella desempeñaba la responsabilidad de consejera de Turismo en el Cabildo de Fuerteventura. Suena también, con toda probabilidad, Mariano Hernández Zapata. Mariano Hernández Zapata, hasta hace bien poco, era el presidente del Cabildo Insular de La Palma, actualmente es el presidente del Partido Popular en La Palma. Suena como posible consejero de Transición Ecológica, el área que en estos momentos asume José Antonio Balbuena, y desde luego apunta como una posibilidad casi segura porque de hecho hace bien poco el propio Hernández Zapata renunció a su acta como consejero del Cabildo Insular de La Palma, por tanto parece que ya está lanzado, insisto, a esa posibilidad como posible consejero del Gobierno Autónomo. ¿Seguimos con más nombres? Bueno, hay algunos, muchos. El de Matilde Asián, en este caso por la cuota del Partido Popular, podría asumir el área de Hacienda. ¿Quién es Matilde Asián? Es una economista destacada, una mujer fuerte, aunque durante los últimos años no en la primera línea del Partido Popular de Gran Canaria. Es una mujer que viene de la etapa del señor Soria cuando era presidente del Partido Popular, de ese entorno. De hecho, cuando Soria fue ministro de Turismo, la propia Matilde Asián fue la secretaria de Estado de Turismo. Insisto, una mujer muy cercana en las labores de gestión del propio Soria. Evidentemente yo entiendo más también que la influencia de Soria todavía está en estos momentos en el Partido Popular, que sigue influyendo Soria en la figura del propio Manuel Domínguez. Estuvo en el último pleno del Parlamento de Canarias, ahí en una posición privilegiada, como si no hubiera tenido que dimitir o fue cesado en su momento, como cada uno lo quiera ver del ministerio, por esos negocios que tenía, ¿no?, en Panamá y demás, ¿no?, esas empresas offshore. Que me sorprende cómo se puede regenerar democráticamente de repente a personas que han tenido que salir de las primeras listas o de los primeros puestos de la política precisamente por sus chanchullos, vamos a decirlo así, por mucho que aquello no fuera delito, son chanchullos, evidentemente. Un político que se dedica a tener empresas offshore en paraísos fiscales o en sitios con una fiscalidad especial, pues no es lo más deseable para las administraciones públicas, pero ahí se ve su influencia, no solo con su presencia, sino con el nombramiento de personas de su máxima confianza. Efectivamente, en este caso ocupará con toda probabilidad el área de Hacienda, y luego evidentemente un hombre que es un fijo en las quinielas, un hombre cercano, un hombre que ya trabajó con el propio Fernando Clavijo, Narváez Quintero.
de la agrupación Herreña Independientes, que saben ustedes que dio un paso atrás, en este caso como presidente de la agrupación Herreña, de esta agrupación de los herreños, y podría repetir como posible o futuro consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ya ocupó esa responsabilidad. ¿Y Poli Suárez? Poli Suárez, efectivamente, nombre que avanzamos la semana pasada aquí, ya llevamos varios días, varias semanas apuntando a esa posibilidad. Poli Suárez, por cierto, habría que ver efectivamente su currículum académico, no tenemos noticia de momento, insisto, en cuanto a su currículum académico. Poli Suárez, efectivamente, es en estos momentos el secretario general del Partido Popular en Canarias. Número 2 de Manuel Domínguez, está al frente, ha tenido mucho poder en este caso en el Partido Popular de Gran Canaria, fue el histórico alcalde de Moya, fue durante muchos años concejal en Moya, desempeñó muchas labores en ese ayuntamiento, insisto, se apunta, fue senador, por cierto, del Partido Popular, diputado regional del Partido Popular, y se apunta ¿cuál como es el posible currículum? Pues mira, fue alcalde, sí, concejal... currículum político. Vale. Todo apunta que podría ser... Amplio currículum político. Podría ser el próximo consejero de Educación del Gobierno regional, cuota del Partido Popular. Desconocemos, insisto, su formación académica. ¿Y Candelaria Delgado? Candelaria Delgado, efectivamente, es un fichaje que efectivamente ha sorprendido. No creo que sea mal fichaje, porque es una técnica, una conocedora de la materia. Candelaria Delgado, por la cuota de Coalición Canaria, se ha fijado en esa figura el propio Fernando Clavijo. Candelaria Delgado, la vemos en esa imagen, es la actual presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ha sido muy crítica con las deficiencias en materia social, por tanto, será la próxima consejera, creo que reúne el perfil. Señores, hasta aquí la previsión de cuál será el gobierno que conoceremos la próxima semana. Pero déjame echar un buchito de agua. Sí. El mediador no está en el gobierno, es milagro. No me tires respeto. Te lo voy a decir a la cara. ¿Y sabes por qué no me tienes respeto, Óscar Martín? Yo soy una persona que todavía soy vulnerable. Y casi te atragantas con lo que dije, pero que no me di cuenta. Compadre, y se me va esto, el agua para el pulmón, sí, tenemos y un me lío, mata. Tenemos un follón terrible. Entonces, a veces no sé si estoy sentado junto a mi amigo o junto a un enemigo, o si realmente estás repartiendo pero es que lo dije, porque lo estaba pensando y se me escapó, pero pensé que compadre, ni tú ni que David lo habían escuchado. Antes de pensar y de contar, observa, porque es un disgusto. Con un buchito de agua pero me mata. Dije eso del mediador porque hasta hace bien poco parece ser que el mediador mandaba más que muchos políticos de Canarias. Bueno. El carterista. El cartel. Mira el otro. Sí. Están los dos bonitos. Ya le pusieron el nombre. Ya se acabó. ¿El carterista o el pequeño Nicolás de Canarias? Ya se acabó el mediador y ha quedado esto entre el pequeño Nicolás, el pequeño Nicolás de Canarias o el carterista. Bueno, miren, atentos, por dos cosas. Una, Teresa Verastegui ha reaccionado a lo que contamos aquí la semana pasada. Esa es una. Su reacción en unos instantes. Dos, ay señor, la que hay montada en el partido de Abascal, que hay montada la de San Quintín, que si para arriba, que si para abajo, que si son unos fachas, pero entre ellos ya no es tan solo Macarena Olona, que se agarró la peineta y que está, bueno, pues con un tacón de un color y un tacón de otro. Es que aquí en Vox, en Canarias, ya están que trinan, pero eso lo van a conocer después de que vean que este martes en la televisión de las Islas Canarias volvemos a hacer historia con la embarcación, como cada año, desde hace más de 20 años, de la Virgen del Carmen. Puerto de la Cruz es Carmen, es la señora, es mar, es gran poder. En julio, Puerto de la Cruz es fiesta. Mírame Canarias transmite a nivel autonómico las grandes fiestas de julio. Lo podrán ver ustedes aquí en la televisión de las Islas Canarias. A ver,
que están a la greña en Vox. ¿Qué es lo que pasa, Óscar? Bueno, ya lo avanzamos en su momento, efectivamente, que bueno, pues se han cargado de un plumazo las aspiraciones de que Vox se presente la lista de Vox por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, concurra en este proceso electoral a partir del 23 de julio. Por tanto, es un mazazo para la organización nacional que dirige Abascal. ¿Por qué? Por guerras internas, fisuras entre unos y otros que conforman esa lista electoral por Santa Cruz de Tenerife. Al final, bueno, pues provocó que no llegaran a la Junta Electoral y que se viniera abajo, repito, esa candidatura, porque parece ser que hay dos personas, algunos miembros de la lista, que no estaban de acuerdo con el candidato, y hay una guerra abierta entre algunos de la lista, insisto, con Alejandro Gómez, que es un hombre además también fuerte de Vox en la isla de Tenerife. Fue de hecho el primero que apareció en esta organización política hace ya algún tiempo, que de hecho es concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Insisto que en la configuración de esa lista, miembros de la lista, insisto, por grado de aparición, insisto, en la lista, por algunos puestos que algunos no querían y otros sí, ha provocado efectivamente una fisura, una guerra interna de los miembros de la lista, y ha provocado efectivamente, bueno, una debacle, y el hecho de que Vox no se pueda presentar, insisto, por Santa Cruz de Tenerife. Entonces... Y por cierto, reaccionó la Dirección Nacional de Vox diciendo que trataban de subsanarlo y que incluso amenazaban con acudir a los tribunales. Pero para entendernos, porque al final todo esto tiene mucho de clave nacional, o sea, un votante de Vox que quiera ir o que a vaya votar el 23 de julio no va a poder votar. No es que ¿no puede encontrar la papeleta? No es que no vaya a votar a la candidatura de Santa Cruz de Tenerife, que oficialmente es así, pero para que lo entendamos, no va a poder votar a Santiago Abascal. Vale. Cierto. ¿Cómo? Claro. Al final tú votas al líder nacional a través de las candidaturas de las claro, diferentes circunscripciones, pero a lo mejor, como la mayoría de los votantes Vox, o muchos de ellos han votado a candidatos a los que ni siquiera conocen, seguramente el que vaya a votar el 23 de julio no va a ir pensando en todas estas guerras internas de personas que, insisto, probablemente ni conozca, sino va a ir pensando en votar a lo que representa la opción de Santiago Abascal, con la que se identifica. Bueno, pues esa opción no la va a tener por culpa de estas guerras internas. Son guerras internas de poder. Está bien que esto lo contemos aquí en la televisión, porque imagínese usted en cualquiera de las islas donde nos esté viendo que diga, oye, yo quiero votar por Abascal. Esto es en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sí, aquí. Donde él tiene un escaño. Y ojo que ese escaño puede ser decisivo y ahora ya no lo van a tener. Bien. Si esto no se subsana. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, si usted va a un colegio electoral y no ve la papeleta de Vox, por favor, absténgase de coger muchos nervios. No coja nervios. No merece la pena. Tranquilícese. Tómese una pastillita debajo de la boca. Relájese. Porque tienen problemas. Y no va a poder ser. Por favor, también absténganse ese día, que son muy... Los votantes de Vox a veces se le va la baifa un poquito, ¿no? Bueno, también a todos los votantes de todos los partidos se nos va la baifa. Pero en particular hay algunos que, claro, van, no encuentran la papeleta y dicen, esto es un boicot, es Canarias contra España, el sanchismo quiere acabar con Vox. El lobby gay. El lobby gay. Bueno, pues eso, por la parte que me toca del lobby gay, no he tenido nada que ver en esta historia y por favor, no me culpen. No pongan tweets, no pongan comentarios, no se encadenen a las urnas electorales, tranquilitos para su casa y continúen relajados. Dicen, mire, yo no voy a ir a votar porque quería votar por este y no consigo la papeleta, pues me quedo en la playa. Fíjense, eso no es una putada de Pedro Sánchez, que bastantes putadas hace Pedro Sánchez, pero en este caso Vox se ha autoputeado, así que lo sentimos, amigos. Estas guerras intestinales, Manolo, siempre, por cierto, no es la... Una guerra intestinal siempre acaba en cagada. Efectivamente, pero ojo, porque no es el primer episodio de guerra interna que tiene Vox en Tenerife. Ya lo tuvo en su momento, guerra interna entre ellos. Insisto, además también muchos de ellos en torno a la figura, siempre en medio de Alejandro Gómez, repito, el primero que apareció, efectivamente, Vox en Tenerife, que es concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un letrado de Santa Cruz. Las guerras intestinales ocurren en todos los partidos, hemos contado muchas durante muchos años. Guerras, insisto, efectivamente, en este caso, una de las protagonistas también de esta guerra interna es Paula, efectivamente, Jover. Insisto que en este caso, por cierto, es la candidata, es parlamentaria, fue la candidata al Parlamento por Tenerife. Y una pregunta, Óscar y David, en el caso de esta gente, si ya están así enfadados,
Esto no afecta, por ejemplo, a Vox en el Parlamento, en el Cabildo, claro, en distintos claro, porque es la ayuntamientos. organización de Vox en Tenerife. Claro. Y yo decía que las guerras intestinales ocurren en todos los partidos. Las luchas para estar en los primeros puestos de la candidatura. Lo que ocurre es que aquí saltó por los aires. ¿A quién beneficia esto? Bueno, aquel que vaya a votar o quería votar a Vox, pues ese voto irá al Partido Popular. Y por cierto, como no está Ciudadanos, que ha desaparecido, también irán ese voto al Partido Popular. Esto es buena noticia, esta es buena noticia para el Partido Popular. Bueno, iba a dar una idea, no la voy a dar porque entonces al final estoy fomentando el voto nulo, pero no me extrañaría que en esas locuras o esas reacciones locas acaben haciendo cosas que no se permiten. Recuerden que no se puede hacer ningún tipo de inscripción más allá en las candidaturas al Senado, que sí hay que marcar una cruz en los candidatos porque es una lista abierta, no se puede escribir nada, no se puede dejar ningún mensaje, no se puede hacer nada en ese voto electoral. Tengo confianza con él por lo del lobby gay, ¿no? Sí. Dentro de mi mariconeo, yo cojo y en un papel, así en blanco, mi voto para Chano, porque yo a Chano, a Santi, lo llamo Chano, en confianza, Chanito. Coges la papeleta de Feijóo y lo tachas y pones Chano, por ejemplo. Pongo Chanito Abascal. No. Eso no vale. No vale. Y ese voto sería nulo y no iría ni para vos. Probablemente en mi caso no valdría por mariquita y tampoco valdría porque está mal. Eso no se permite, ¿no? Eso no se permite. Bueno, en cualquier caso, nombrabas las consecuencias. Hay una información que adelantó Atlántico hoy que es muy interesante, porque Marta Gómez, que es la diputada en el Parlamento de Canarias de Vox por la lista autonómica... ¿Quién lo publicó? Atlántico hoy. Te lo he hecho repetir porque el digital de nuestro amigo Coqui Clavijo está haciendo un trabajo excepcional. Sí. Y a nosotros nos encanta poner en valor el trabajo profesional de los compañeros periodistas. David. Y para mí además tienen mucha credibilidad porque las informaciones son trabajadas y demás, incluso en este tipo de cuestiones donde no es una cuestión de datos, de documentos, sino que al final es hablar con muchas personas, pero también es verdad que hay varias declaraciones de gente de Vox que ha manifestado Atlántico hoy que uno de los problemas, evidentemente, más allá de las luchas por ser candidatos o no, o de confeccionar las listas, es que no hay independencia de Vox en Canarias con respecto a Vox en Madrid. Hay una frase que lo define todo, dicen que hasta para pedir al baño hay que pedir permiso a Vox en Madrid. Entonces, claro, una de las más críticas con la candidatura, con la dirección en Madrid de Vox es precisamente Marta Gómez, insisto, que es diputada por la lista autonómica. Y ya incluso Marta Gómez, según publica Atlántico hoy, no descarta, fíjense ustedes, está comenzando la legislatura, pasarse al grupo mixto. O sea, que el Vox podría, además de perder un escaño por Santa Cruz de Tenerife, perder una diputada en el Parlamento de Canarias en solo semanas después de las últimas elecciones autonómicas. Oye, pues ¿quieres que te diga una cosa, Marta? Yo no soy muy de que la gente se vaya para un lado u otro, pero si están esos argumentos que tú estás dando son reales, yo a ti, Marta, te creo, como tú comprenderás, bendito paso al grupo mixto. ¿Por qué? Porque cuando un partido por el que tú lo has dado todo, tú has dado tu cara, te vacila y te exige tanto, hasta permiso para ir al baño, al grupo mixto, y a partir de ahora que te respeten. Seguimos. Y seguimos ya no con Vox, sino con la ex Ciudadana, con nuestra querida y hasta ahora apreciada y siempre colocada Teresa Verastegui. David, precisamente no hace una semana, hace 15 días, lo publicó primero el periódico El Día y luego nosotros. Sí. Incluso creo que Diario Aviso también se hizo eco, pero bueno, el periódico El Día publicó el día, y insisto lo del periódico El Día por algo que vamos a comentar ahora, publicó el día 16 de junio, Teresa Verástegui, viceconsejera de Turismo, prepara su marcha al PP. Una información también amplia en la que se citan a fuentes del Partido Popular y que nosotros comentamos también en la siguiente tertulia, que fue el día 20, si no me equivoco, de junio. Y eso fue hace 2 semanas, lo digo porque es importante por lo que voy a decir a continuación. En ese momento fue Óscar Martín quien trajo esa información aquí, nosotros la comentamos, opinamos sobre esa información y bueno, eso quedó ahí. Es una negociación que supuestamente, según no solo El Día, sino Diario de Avisos y también la información que había recogido Óscar Martín, pues contamos en esta mesa. Lo curioso es que no al día siguiente, no a los 2 días, no a los 3 días, porque
si alguien publica, y insisto en la importancia que tiene que haya salido en un periódico El Día, que al final tiene un periódico que es el periódico más leído en Canarias. En Canarias es el periódico El Día, no el más leído, ¿cierto o no? Efectivamente. Entonces, una vez que sale ahí, yo entiendo que si esto no fuera cierto, si no se estuviera preparando su marcha, si no hubiera negociaciones, si no hubiera contactos, que al fin y al cabo es la base de esa noticia, Teresa Verástegui hubiera reaccionado rápidamente, no hubiera esperado prácticamente 2 semanas a lanzar, pues, a poner un post en diferentes redes sociales en las que arremete contra los periodistas que contaron estas noticias. Curiosamente, omite la noticia del periódico El Día, a pesar de su trascendencia, y carga, en este caso, contra Diario de Avisos y contra Mírame Televisión. Bueno, ahí sí. También. Por cierto, por cierto, yo hace muchos meses... Perdona, me vas a permitir, mi cuñada Fefa, que me está viendo aquí en Gran Canaria, no lee de lejos, igual que yo. Yo se los cuento ahora lo que ha dicho. Di que ha dicho, lee lo que dice la pantalla. Pero quiero decir que yo hace muchos meses, que Teresa Verástegui estaba coqueteando con el Partido Popular y estaba muy cercana al Partido Popular. Y antes de contar los posts, un poco de agua. Sí, por favor. ¿Ves? No te bromees. Después de la noticia que efectivamente contamos y que contaron otros medios de comunicación, como ha dicho David, el fin de semana respondió a través de Twitter, redes sociales. Vino a decir, entre otras cosas, que su idea es reincorporarse a la abogacía, que ella no está en el Partido Popular, que no va a fichar ni entrar en el Partido Popular y que, por tanto, lo que deduzco es que se retira de la política. De momento sigue siendo viceconsejera de Turismo del Gobierno Autónomo. Dice en otro de los posts, cree que España necesita un cambio y que el mismo pasa por Núñez Feijóo. No. Hay un primer post que es el más grande, ¿no? Sí. Bien. ¿Te lo leo yo o lo lees tú? No, yo es que los apunté, pero no a lo mejor en ese orden. Pero si quieres... lo leo yo, que tengo mejor vida. Venga, efectivamente, venga. Pues, no, y que tiene una voz, tiene una mejor dicción que la mía, de momento. Es que las gafas estas son de cerca. De momento. David, la voz, Vox, la tengo bastante tocada. Primer tuit de Teresa Verástegui. A todos los que estáis preocupados, obsesionados con mi futuro, una vez se conforme el nuevo gobierno, os adelanto una exclusiva. Mi idea es reincorporarme a la abogacía. Sería tan fácil como consultarme y así evitar dar noticias falsas. Mírame Televisión, Diario de Avisos. Esa es la primera publicación de Teresa Verástegui. Muy bien. Oye, pues... Vale. Pero un segundo. España, un segundo. el PP. Perdón, un segundo. Perfecto. ¿Me perdona? Vamos. Cállate. Querida Teresa, a ti que te admiro y respeto tanto, mujer de bien, gran letrada, en poco ejercicio, pero sí letrada. Querida Teresa, la obsesión de este medio que, por supuesto, te intentó localizar, eso sí, preferimos llamar a la pitonisa Yara de León para que mejor nos leyera las cartas y... no cojas nervios, David. No cojas nervios. No viajas a Yara y no estás a Yara y no cojas. Se me suelta el bolígrafo. Y querida Teresa, a lo mejor que la pitonisa había que haberte llamado. Yo no sé qué hizo el Diario de Avisos, pero yo sé que hicimos nosotros y por tanto, Teresa, muy mal por este no periodista, que no lo soy, y por mi equipo, que a veces es un equipo débil y vulnerable. Pero Teresa, querida amiga, nuestra obsesión no es cuál es el lugar a donde te vas, ni por qué. Nuestra obsesión es saber qué te mantiene en el poder, qué ha hecho de ti que tengas una especie de flor en tu currículum político. Esa es nuestra obsesión. Ahora sí, querido Óscar, vete con el segundo. Vale, perfecto. Tweet. ¿Lo lees tú? ¿Te lo lee David? Después tú... yo rápido. ¿Seguro? Sí. Bueno, pongan el segundo tuit. Con pasión. Venga, segundo tuit. Vamos allá. Vamos a ponerlo. Dice Teresa Verástegui. Ese es el primero. El segundo. Muy bien.
¿Cree que España necesita un cambio? A lo mejor no lo apunté del todo como está ahí. Pero lo importante es el Seamos mensaje. rigurosos. Vale, creo que España necesita un cambio y que el mismo pasa por Núñez Feijóo y el Partido Popular, quien espero que gobierne con mayoría absoluta para no depender de Vox. No, eso no lo ha podido decir Teresa Verástegui en la vida. Sí, lo dijo ella. Escúchame. Lo repito. No, Óscar. Vale, si quieres léelo tú. Óscar, Aquí. Te lo digo, a ver. No. Me está entrando un dolor en el brazo izquierdo. Esto no va a ser un ictus, esto va a ser un infarto, ¿eh? Óscar, es más fácil entender un tuit de mi querida Teresa Verástegui que entender esto que ha escrito mi querido... espérate, es que se ve muy mal. Me está diciendo el realizador David González por el pinganillo. Dice, es que es muy difícil que se lea. Digo yo, David, fíjense, esto es un niño que tenemos aquí en Mírame, de 4 años, lo tenemos metido detrás del plató, escribiéndonos estas notas para Óscar Martín. ¿Y qué es lo que dice Teresa Verástegui? Eso de España y del PP. ¿Repetimos? Repetimos. Creo que España necesita un cambio y que el mismo pasa por Núñez Feijóo y el Partido Popular, quien espero que gobierne con mayoría absoluta para no depender de Vox. Bueno, nuevamente, Teresa, amiga mía, yo creo que a lo mejor tu intención no es pasarte al PP, pero desde luego puntos estás intentando ganar. Bueno, estás haciendo méritos, David. No, yo lo que quiero apuntar Falta a otro. ¿escribió más? Claro. Venga, pues vamos con Claro, por favor. Le dio las gracias Sí, por a favor. otros, porque saben ustedes que Teresa Verástegui fue una de las primeras que formó parte de la Organización de Ciudadanos en Tenerife y tuvo cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de La Laguna, estuvo de asesora en el grupo parlamentario, en el Parlamento Regional, insisto, y también tuvo responsabilidad en Ciudadanos, fue una de las primeras que apareció. Después de Ciudadanos se marchó, dio un portazo, además montó unos líos internos terribles, nadie la podía ver en Ciudadanos, por cierto, y en este caso coqueteó con la agrupación socialista de La Gomera, Casimiro Curbelo, y es Casimiro Curbelo quien la coloca de viceconsejera de Turismo. Actualmente es viceconsejera de Turismo por Casimiro Curbelo. Dice, pienso que Casimiro Curbelo es uno de los mejores políticos que ha tenido Canarias y que gracias a él en La Gomera es de los mejores sitios para vivir. Si yo votara, o sea, parece que va a votar en todos lados, si yo votara en La Gomera o a la agrupación socialista de La Gomera, si tuviera circunscripción regional o insular de Tenerife, lo votaría sin pensármelo 2 veces. Vamos, le va a votar a todo el mundo. A ver. Tere, amiga mía. Tere Verástegui, amiga mía. Con respecto a Feijóo, al PP, estás haciendo méritos. Evidentemente, con respecto a ese segundo tuit, entiendo tu agradecimiento. De verdad. Tere, te haría ahora mismo con un silbo tipo Gomero, pero todavía no controlo muy bien. ¿Tú me entiendes, no? Sí. Óscar. Claro. No es fácil. No es fácil. Y más después de esto. Tengo un golpe. Estoy en shock. Sí, pues. Tengo choque. En definitiva, lo que viene a decir también, que creo que es el titular según ella, anuncia que se retira anuncia que se retira de la política, que vuelva a la abogacía. Vale. Y a la vez agradece. Agradece efectivamente. Y vota. Y ojo, porque vuelve a ser un guiño, un piropo al Partido Popular. Y a Casimiro. Le da las gracias a Por si Casimiro. acaso. Bueno. De momento, vamos a ver. Solo le falta Coalición Canaria, que no lo descarto, por cierto. Bueno. Lo hizo Vidina, pues ya sabes. ¿Queda otro tuit? Me dicen por el pinganillo que queda otro tuit. ¿Seguro, David? Pues sí, queda otro cierto, tuit. efectivamente. No, ¿ves, Óscar? ¿O me haces el favor? No, porque para mí ese no es noticia. Me llevo grandes amigos, gracias por todo. Oye, la noticia era lo otro. Seamos... A ver. Pero a mí... Perdón un segundo, Óscar. Somos una televisión profesional. Para mí no me interesa que se lleve amigos. Pero bueno, a la opinión pública sí. ¿Vale?
es importante que veamos los mensajes. Vamos a ver ese último mensaje. Dice, dicho esto, un saludo a Óscar. Perdón, David, tienes que leerlo tú porque ahora sí que me entra un poquito la risa y más que nada por respeto, a nuestra audiencia y a Tere. Dice Teresa Verástegui en esa homilía que lanzaba este fin de semana en los medios en este caso en la red social Twitter: me llevo grandes amigos, magníficos compañeros y gente para la que siempre estaré ahí. Y no solo de ASG, sino que de todos los partidos y de las diferentes áreas de gobierno. Es una pena que intentéis que todo esto parezca algo que no es, y uséis mi nombre para conseguir contenido. A mí lo del intenté es algo que me cuesta mucho y es algo que se está extendiendo en Canarias, perdón por el paréntesis, Teresa, pero es que... Intentéis. Claro, que intenten. Aquí usamos el usted en la... No sé, es que me parece que es algo que debería Siempre ser. queda el ramalazo madrileño, ¿no? Que tira el nacional, el ramalazo. Sí, es una cosa curiosa. Intentéis. Pero es que se está poniendo se está siendo bastante habitual. Pero bueno, esto es perdona, Teresa, esto no es lo importante. Dicho esto, un saludo a todos los periodistas, a los de verdad, que han tenido la delicadeza de primero contrastar la información y parar los bulos, y al resto, pues otro saludo también, muy cordial, ella y educada y diplomática, Pues, en su despedida. Tere, amiga mía, gracias por tus saludos y por tanto amor. Cambiamos de asunto. Por cierto. No, yo quiero dar mi opinión. No, pero yo creo No, que oye, también, un apunte. Yo no puedo ser el lector de tweets aquí, para eso te compras un robot o algo. No, y quiero decir, me llevo muchos amigos en política, lo ha dicho. Yo no pongo en duda que se lleve muchos amigos, pero hay que decir también que muchos enemigos en política, en Ciudadanos, también tuviste. Pero deja a Óscar, deja a David ahora, por favor. Si no va a aparecer esto, yo qué sé. El programa de Ana Rosa. La opinión de Óscar es más importante que la mía en este sentido, además, en este caso concreto. Ya, pero yo quiero escuchar tu opinión, David. Bueno, mi opinión, que es lo mismo que he dicho con este asunto, porque yo la verdad es que, sinceramente, yo no tengo ningún tipo de información sobre esto y, por tanto, pues lo que he hecho es opinar sobre lo que he publicado, insisto, que es que no lo ha publicado un medio de comunicación únicamente, sino lo que publicaban Diario Avisos, el periódico El Día, al que omite Teresa Verástegui, y nuestro compañero Óscar Martín, al que conozco hace muchos años, y si una cosa tiene buena es que Óscar todo lo que cuenta aquí lo tiene bastante atado. Y Óscar tiene muy buenas fuentes en el Partido Popular, cosa que yo no tengo. Y eso es lo que hace que yo me fíe, por ejemplo, más de si cabe de esta información, porque es que además esas fuentes son también las que se lo confirman a Teresa Verástegui. Mi opinión sobre todo esto y mi análisis es que esto se publica hace 2 semanas. Mi interpretación es que hace 2 semanas existían esos contactos, como han publicado Diario Avisos, El Día y nuestro compañero Óscar Martín, pero algo salió mal. Algo salió mal, esos contactos no fructificaron, han pasado 2 semanas y ahora... Ya se está cabreado. Y ahora que algo salió mal, porque ella no podía decir al día siguiente, no, yo no quiero irme al PP, porque ella quería irse al PP. Como algo salió mal, como eso no ha fructificado, por lo que sea, que lo desconozco, ahora, 2 semanas después, es cuando arremete contra los que escribieron esa información y cuando niega que vaya a irse al Partido Popular y que vuelva a la abogacía. Si a mí esa misma reacción la hubiera tenido al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, ante esas informaciones, yo le hubiera dado más credibilidad a la versión de Teresa Verástegui que la que le doy, que ahora mismo es prácticamente nula. Bueno, hasta aquí. Que sepan. Mi opinión. ¿Ya la has dado? Óscar? No, yo he leído los garabatos nada más. Bueno, da tu opinión. Vale, yo no tengo nada más que hablar ni que opinar de Teresa Verástegui, sino lo único que tengo que decir que por el bien de la política de Canarias lo que tiene que hacer es marcharse a su casa. Bien. Señores, a todas estas quería pasar ya de asunto. No sé si se han dado cuenta que en realidad todo esto lo hacíamos por Tere. Es decir, durante media hora hemos hecho alusión a su cuenta de Twitter con la finalidad de darle mucha publicidad y ayudarla a que tenga un mayor número de seguidores, ¿vale? Lo digo porque, oye, también es verdad que hemos hecho un esfuerzo publicitario en apoyar a Tere desde esta mesa. Son clientes, a lo mejor, después para ella, para Claro, su nueva etapa profesional. Exacto. Oye, yo he querido echar una mano, sinceramente. Entre bromas y bromas, he querido ayudarla. Óscar, me dirijo a ti como palmero. Hemos hablado del Hierro, de Gran Canaria, de Tenerife, de Fuerteventura. Pero ahora tenemos que hablar de El Paso. De Lanzarote, donde el mediador virló la cartera. Es verdad. Costa Teguise Es que estamos haciendo un amigo, repaso claro. por todas las islas. Pero ¿qué pasó en El Paso en relación a la manifestación
LGTBIQ+. Cierto, bueno, en este caso, dirigentes de Coalición Canaria son los protagonistas de este episodio, de esta historia, que evidentemente te va a indignar, Manolo. Ya saben que hubo una marcha, bueno, pues por el día del LGTBI, el orgullo gay, efectivamente, en la Villa y Puerto de Tazacorte, municipios cercanos, efectivamente, en este caso al Paso, como nombrabas. Ahí bueno, pues, se concentraron, fueron a apoyar efectivamente a las personas que lideraban esa concentración. Aparecieron dirigentes de Coalición Canaria. Apareció, en las imágenes efectivamente se han visto, por ejemplo, Sergio Rodríguez, que es el nuevo presidente del Cabildo Insular de La Palma, de Coalición Canaria. Insisto, junto a esa gente vemos la imagen, vemos también a Guadalupe González Taño, ex diputada regional, saben ustedes, presidenta del Cabildo, y ahora además también la señora Taño forma parte de la lista al Congreso de los Diputados por Coalición Canaria. Vemos también al señor Javier Llamas, nuevo alcalde de Los Llanos de Aridane, pero sobre todo la protagonista es Ángeles Fernández Acosta, la que vemos en imágenes con gafas de sol. ¿Quién es Ángeles Fernández Acosta? Es la actual alcaldesa del Paso, Coalición Canaria, la que sustituyó a Sergio Rodríguez como, insisto, alcalde del Paso. Asume también, además, por cierto, no sé cómo lo hará, pero tendrá mucho trabajo, el área de Asuntos Sociales, alcaldesa y concejal de Asuntos Sociales, pero también, a su vez, es la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo Insular de La Palma. Aparece, en este caso, en esa foto en las redes sociales con esta joven. Y el cartel de la joven, en este caso ese apoyo que hace la concejal cargo público al cartel o al mensaje de la joven, ha encendido, ha creado un revuelo en las redes sociales y ha, insisto, provocado un enfado monumental en el Partido Popular de La Palma, y me consta también que en algunos dirigentes de Coalición Canaria. Dice ese cartel: mejor tener dos madres que un padre del Partido Popular. Mejor tener dos madres que un padre del Partido Popular. Evidentemente eso ofendió al Partido Popular y entiendo que ofende también a los padres, pero eso lo apoya, insisto, la alcaldesa del Paso, dirigente de Coalición Canaria, consejera de Asuntos Sociales y consejera del Cabildo Insular. Evidentemente se monta un revuelo. Lirigay, ¿no? Claro, dirigentes del Partido Popular, porque efectivamente ella tiene que ser bastante prudente, ella no puede estar apoyando ese tipo de mensajes, porque, insisto, es un cargo público. Un cargo público, insisto, si lo piensa, tiene que callarse. El Partido Popular ha reprochado esa actitud irrespetuosa. Evidentemente se armó la de Dios en las redes sociales y puso un mensaje, un post en las redes sociales, la propia Ángeles Fernández. Pido disculpas a los padres que se hayan podido ofender y, lo que es noticiable, insisto, pongo a disposición del partido mi acta como consejera y alcaldesa del municipio. Pide perdón, se acepta efectivamente, pero, insisto, reconoce el error y pone a disposición del partido su cargo como alcaldesa y como consejera. De momento, en Coalición Canaria de La Palma, silencio. Pero a mí me parece que el gesto de esta señora le honra. Primero, perdón, y segundo, si me he equivocado y tengo que dejar mi puesto, aquí, a su disposición. ¿Ya está? Me van a permitir que les diga, antes de irnos a publicidad, que quedan dos temas muy, muy interesantes. Atención, médicos y enfermeros. Y atención, pacientes, sobre todo. Y atención, ojo, porque nos iremos a Gran Canaria con dos asuntos que van a interesar a toda nuestra audiencia. Pero por Mírame Canarias están pasando alcaldes de todas las islas, de todos los municipios. Y una de ellas en este caso es Fátima Lemes, que es la nueva alcaldesa del municipio de Arona. Y atención, porque esto dijo ante nuestras cámaras. Yo, que soy más de analizar y ver y hacer un diagnóstico de la situación, yo sí es verdad que cuando yo miraba el municipio veía que todos los municipios, incluso San Miguel, nos adelantaban por todos lados, y Arona se quedaba ahí como paralizada, pero en todos los sentidos, ¿no? Y sobre todo se veían perjudicados los vecinos, los colectivos y todos los agentes sociales y económicos que intervienen en el municipio. Por lo tanto, era todavía mayor el compromiso que tenías que adquirir, porque era un reto todavía mayor, todavía más complicado. Ahora hablo como vecina, ¿no? Y como ciudadana, y que yo he crecido ahí, ¿no?
hace 40 años o hace 30 y pico, cuando era una niña, eso era pues un sitio maravilloso, un entorno maravilloso, pero ya se ha quedado totalmente pues como otras zonas del municipio, no solo esa, ¿no? Tembel, Costa del Silencio, bueno, las galletas. Lo de Tembel mejor ni hablarlo. Las galletas, el Palmar. Es que hay muchas zonas que están de la misma manera, ¿no? En mayor o menor medida, pero están en esa situación. Entonces, en 2 días no vamos a arreglar lo que no se ha hecho en lo que no se ha hecho en 20 años. Exacto. Es que el municipio... Y menos en los últimos años no ha habido esa voluntad. Fátima, por cierto, hasta hace bien poco vivía en la isla de El Hierro. Luego se volvió para su municipio, Arona. Ella es la primera en reconocer que no se esperaba convertirse en alcaldesa. Incluso si esto se lo plantean hace tan solo un año que esto iba a pasar, no estaba en su cabeza, porque ella decía, oye, a nadie le disgusta ser la alcaldesa de su municipio, pero es que lo tenía muy difícil y sin embargo luego se dieron las circunstancias y lo ha conseguido, Óscar. Sí, efectivamente, en este caso fue la apuesta del propio Emilio Navarro, el presidente del Partido Popular en Tenerife. Efectivamente, bueno, logró, aprovechó efectivamente el Partido Popular Coalición Canaria y Más por Arona, esa crisis inmersa que había sufrido, además víctima de la dirección insular del Partido Socialista, de la dirección regional y nacional, el propio José Julián Mena, que efectivamente perdió el poder cuando tenía la mayoría absoluta. Hay quienes en el PSOE se estarán tirando las manos a la cabeza. Efectivamente, bueno, y al final fue la apuesta y ha logrado ese pacto y se ha convertido esta joven aronera en alcaldesa de este municipio. Por cierto, ya se ha procedido al reparto. En este caso el Partido Popular asume la alcaldía, asume en este caso áreas como por ejemplo seguridad ciudadana, transportes o cultura, entre otras. Tiene mucha fuerza en el pacto, pese a que no ha logrado un gran número de concejales. Más por Arona. Más por Arona son los escindidos, los que se pelearon efectivamente con el Partido Socialista, por tanto con el núcleo, los hombres cercanos al propio José Julián Mena, liderados Más por Arona por Daci León, que fue una mujer en su momento cercana al propio Mena. Daci León será la consejera de Turismo de Arona, consejera de Empleo. También va a asumir Más por Arona, por ejemplo, Obras Públicas. Luego les cuento lo que para mí es noticia. Coalición Canaria también, que será, por cierto, Clara Pérez, la candidata, la primera teniente de alcalde, tiene un poder también importante, insisto, en el nuevo gobierno municipal. Asume servicios sociales, asume Hacienda, Economía o Servicios Públicos. Pero para mí la noticia es que Más por Arona asume, recupera urbanismo. ¿Y quién será quién es el nuevo concejal de urbanismo? Un hombre que protagonizó unos escándalos tremendos en esa época, en ese gobierno, con el señor Mena, Luis García, un perfil político, concejal de urbanismo, que David además conoce perfectamente, ¿no? Sí, la verdad que sí. A mí quizás de lo Arona lo que más me sorprende es cómo también el castigo a Mena ha sido mucho más grande de lo que cualquiera cabría esperar. La verdad es que nadie se lo esperaba y ahí tiene mucha parte de culpa, como ha explicado Óscar, el propio Partido Socialista. Pero a mí lo que más me preocupa de Arona es el urbanismo. Es algo que me preocupa muchísimo, siempre me ha preocupado. Aquí ha habido personas que han entrado a la cárcel, dirigentes precisamente del Partido Popular, que han estado en la cárcel por corrupción urbanística, y otros muchos políticos que han sido condenados. Y que caiga en manos de personas a las que hay indicios importantes de que puedan tener relaciones con ciertos empresarios, o que caiga en manos de personas que no sean todo lo diligentes a la hora de proteger la legalidad en las cuestiones urbanísticas, pues es algo que, insisto, conociendo algo como conozco el Ayuntamiento de Arona, a mí me preocupa este cambio de gobierno en ese sentido, pero ojalá esté equivocado. Por cierto, decía antes lo de Fátima Lemes, si no me equivoco fue en noviembre de 2021 fue cuando abandonó la Cámara de Comercio. Ella era la delegada en la Isla del Hierro de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña. Lo que no sé seguro, siguiendo su perfil de LinkedIn, si cuánto tiempo estuvo en la Isla del Hierro. En el perfil de LinkedIn habla de 4 años, no sé si fueron 4 años completos los que estuvo en el Hierro. Sí que es verdad que es vecina y su familia pertenece al municipio de Arona, al sur de la isla de Tenerife, pero también me sorprende un poco como estaba tan al tanto viviendo en el Hierro de los problemas del día a día del municipio de Arona, aunque evidentemente siendo aronera probablemente hablará más por lo que le ha contado la gente, pues que por lo que ella pudo vivir, lógicamente, si estaba viviendo o residiendo en el Hierro principalmente. Pero en cualquier caso, yo creo que es una persona joven, una persona formada, una persona en la que en este caso los aroneros han depositado también su confianza, y aunque José Julián Mena fue la lista más votada, ella representa esa mayoría de cambio de ese pacto de gobierno, y esperamos que, por supuesto, lo haga bien por
porque un municipio como Arona lo merece y porque en Arona durante muchos años, por culpa de la corrupción principalmente, pero se ha convertido en un municipio lleno de peleas, de confrontaciones y sobre todo en un municipio que por todas estas causas no ha avanzado y tiene unas tasas de pobreza altísimas. Ojalá que este cambio sea para mejorar todo eso. Y desde aquí, David, vamos a emplazar a esos nuevos concejales, sobre todo al de urbanismo, a Luis García, sí, a Luis García, que nunca al final, por las circunstancias que fuera, habló aquí en Mírame, y ahora le brindamos nuevamente la oportunidad de hacerlo junto a David Cuesta. Las puertas abiertas siempre. Puertas abiertas, eso sí, en Mírame Televisión. A vuelta de publicidad, más, mucho más. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas. Esto es Canarias al Día. Tenemos que hablar de enfermeros y médicos. David. Sí, bueno, pues que ha habido mucha polémica en las últimas horas a raíz de una circular que se publicaba y que, bueno, se ha distribuido en los diferentes centros de salud a través de la Gerencia de Atención Primaria, que, bueno, intenta resolver las dudas, muchas dudas, o sea, ya que la existencia de la circular es en respuesta a las muchas dudas que ha generado la incorporación del personal estatutario a partir del lunes, del día de ayer, del día 3 de julio, que se tenía que supuestamente oficialmente producir. Claro, como todavía no se ha resuelto muchas de estas cuestiones, de hecho, lo que viene a decir la circular, a ver si dentro de un rato podemos verla en pantalla, dice: todos los trabajadores a los que no se han llamado para ofertar un nombramiento o no se encuentren en los listados de adjudicación publicados en la intranet deberán permanecer en el mismo centro hasta que se resuelvan las ofertas, y después la dirección de zona tendrá en cuenta que debido a los permisos previamente autorizados en el periodo en el que se tienen que incorporar los trabajadores o por situación de incapacidad temporal, se mantendrán en el centro los profesionales nombrados por acumulación de tareas que no hayan adjudicado un nombramiento en otro centro hasta que se comunique lo contrario por la sección de contratación. Bueno, lo que ha generado esta circular es sobre todo pues más incertidumbre, más dudas en un colectivo que ya está cansado, lleva muchísimo tiempo intentando lograr una estabilidad, que sabemos que hay una ley, que hay unos procedimientos que están en marcha, pero la realidad es que a fecha de hoy todavía tenemos una situación de muchísima temporalidad, de muchísima inseguridad laboral en el colectivo de los enfermeros, en el colectivo sanitario, pero en concreto en el colectivo de los enfermeros y enfermeras. Y la verdad es que no aguantan más, y ahora que viene una época complicada, viene el verano en el que hay vacaciones, en el que nuestros centros de salud, por desgracia, se quedan bajo mínimos en muchas ocasiones. Esto está provocando, lógicamente, bueno, pues un malestar muy grande en el colectivo de enfermeros y enfermeras de Canarias. Bueno, pues justo está con nosotros Fernando García, que es el delegado de atención primaria del Sindicato de Enfermería SATSE. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Primero comenzar dando las gracias por invitarme a vuestra tertulia. Eres parte de esta tele. Ustedes, los enfermeros y médicos, nos salvan la vida, nos cuidan, y ahora nos toca, como siempre, estar junto a ustedes. Primero, darle la palabra a David y Óscar. Esta es la circular que ha puesto en pie de preocupación a todos. Pues, y me gustaría que contaras a qué se debe esa circular. Pues básicamente desde el Sindicato de Enfermería, cuando vemos esa circular también, pues imagínese la manera en la que la afrontamos. Evidentemente yo llamo como delegado de atención primaria del Sindicato de Enfermería SATSE a la dirección gerencia a informarme, porque esa circular, recordamos que sale el viernes, sale tarde
y la adecuación de plantilla entraba en vigor el lunes 3, sale el viernes previo y sale mal. Y hay una desinformación tremenda entre los compañeros de la gerencia, de tal manera que hay muchos casos en los que se informan de esta circular entre compañeros, o como algunos compañeros que estaban en los centros lo vieron en la intranet, vamos, pero que no son formas de, ni mucho menos, de comentarle a los compañeros su continuidad laboral. Es que eso no puede ser. Evidentemente, entre los compañeros crece la insatisfacción y el malestar, y ya si ya veníamos de una poca estabilidad laboral, esto ha sido un masazo en toda regla y no son formas de actuar. Entendemos, y nos comentas desde la propia Dirección Gerencia, que se hace como medida urgente porque no terminan el cierre de la oferta de empleo que se hizo la semana anterior, y es una forma de terminar lo que mal empieza. Quiero decir, se termina esa adecuación de plantilla mal y tarde. Desde el sindicato de enfermería venimos mucho tiempo atrás hablando con empresas para que esto no suceda. A todas luces se entiende que un mes de julio, el 3 de julio que empezaba esta oferta de empleo, no es precisamente el adecuado para hacer la adecuación de plantilla. Llevamos meses hablando con empresas de esto. Ahora en pleno periodo vacacional hacen la adecuación de plantilla cuando tenían que haberla hecho bastante antes, y de esa manera salvaguardar un poco los derechos del trabajador, porque esto evidentemente va a traer unas consecuencias pues en la conciliación familiar de los compañeros, el derecho a vacaciones por otra parte que muchos de ellos tienen ya concedidas por parte de la empresa y que ahora pueden verse afectados por un cambio de destino. Entiendo, Fernando, que todo esto que comentas Sí. es fruto de una decisión que toma el actual gobierno, Sí. que todavía preside Ángel Víctor Torres, y del cual en funciones es consejero de salud o de sanidad el señor Blas Trujillo, ¿no? Sí, bueno, el sindicato de enfermería SACSE llevamos mucho tiempo hablando de este tema, no es algo puntual, no es algo de ahora, venimos mucho tiempo atrás hablando de este tema, porque hay que recordar que al inicio de este año se renovaban los contratos y pasábamos a cambiar la nomenclatura de los contratos después del Real Decreto publicado el 12 del 2022, Real Decreto 12-2022, que modificaba el Estatuto Marco y que afectaba al cambio en la nomenclatura de los contratos, de los tipos, de la tipología de contratos, siguiendo evidentemente las indicaciones de Europa. Vimos la posibilidad de adecuar las plantillas, y así se lo hicimos saber a la empresa en tiempo y forma, para que cuando acabaran los contratos a cúmulo de tareas anuales que se venían dando año tras año en años anteriores, se pudiera establecer ahora nuevos contratos de interinos en hueco vacante a 3 años y adecuar las plantillas, porque tenemos que recordar, y desde el Sindicato de Enfermería queremos dejar claro que esto es una adecuación de plantillas. Estamos intentando que los efectivos reales sean lo más parecido a la plantilla orgánica existente. Llama mucho la atención porque al final supuestamente todos estos procedimientos van encaminados y su naturaleza es estabilizar las condiciones laborales y que bueno, pues esto no sea pues, un guirigay, como ha sido a lo largo de la historia, por desgracia, de la sanidad en Canarias. Y quizás lo que más llama la atención es que cuando se tiene que estar haciendo esto para estabilizar o para dar tranquilidad laboral, ocurren cosas como esta, que es donde se ve cierta improvisación. Es decir, oye, ¿cómo me garantizas a mí, me da seguridad de que realmente estás haciendo un procedimiento que va a solucionar mi situación laboral cuando me avisas el viernes sobre algo que oficialmente, por ley, incluso se tenía que producir el lunes, ¿no? O sea, dime. Efectivamente, lo que mal empieza, mal acaba, y esto es consecuencia de no haberlo hecho antes. Esta adecuación de plantilla, evidentemente, en un mes de julio, en un mes vacacional, no se debía de haber dado, entonces tenía que haberse hecho bastante antes. Venimos hablando desde primero de año con la Dirección General de Recursos Humanos de la empresa, y del inicio de año se noticia a los sindicatos, en este caso al Sindicato de Enfermería SATSE, que en el primer trimestre del año se iba a hacer la adecuación de plantilla. Nosotros pusimos en alerta a empresas diciéndole
que había muchas gerencias, por ejemplo la mía, la de Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, que renovaban los contratos a final de enero y que era ese el momento de hacer el cambio de contrato a los nuevos y dar esa adecuación de plantilla y dar esa estabilidad laboral al trabajador, darle esa interinidad, 3 años, hueco vacante. Y a pesar de eso, a pesar de comentarlo, se terminaron dando interinos por acúmulo de tareas a 9 meses, con lo que eso conlleva, porque al final lo que estamos hablando es de complicar un poco más lo que ya es complicado, que es la adecuación de plantilla. Entonces, estamos dando contratos, 300 contratos en la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, de interinos por acúmulo de tareas a 9 meses, con fecha de finalización a 30 de octubre, sabiendo que si adecuas la plantilla posterior, con esa promesa que teníamos por parte de la Administración, se iban a tener que cambiar esos contratos otra vez a interinos a 3 años o hueco vacante. Entonces eres como rizar un poco más el rizo, ¿no? Y eso lo que al final hace mella es en los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que a 30 de marzo se cierra la solicitud de vacaciones. Esas vacaciones se prorratea a todo ese personal de 9 meses de trabajo, por los 9 meses que han firmado, cuando realmente con la adecuación de plantilla muchos de ellos van a pasar a contratos de 3 años. Evidentemente la adecuación de plantilla era necesaria. Lo que queremos es aumentar la estabilidad de los trabajadores, como no puede ser de otra manera, pero son las formas. Se ha llegado mal y ha llegado tarde, y de ahí estas consecuencias. Oscar. Sí, señor García, en este momento para hacernos una idea, porque efectivamente hay un plan de atención primaria que además lo han cuestionado los sanitarios. ¿Cuál es el termómetro, la fotografía que nos puedes trasladar? La realidad en estos momentos, insisto, en los centros de salud, en atención primaria en la isla de Tenerife, ¿se siguen produciendo episodios de caos, de colapsos? Sí, hay que recordar que este año hemos empezado con la estrategia Más AP, donde se incrementa las funciones de enfermería, donde se incrementa las competencias de enfermería para la gestión enfermera de la demanda. También tenemos que hablar de los servicios de urgencias, tenemos que hablar de esa presión asistencial alta, de esa inseguridad que se está dando y cada vez más agresiones desafortunadamente entre los compañeros, sobre todo en enfermería, porque es quien tiene un nexo más cercano al paciente y a la familia. Y claro, hay muchas circunstancias sobre el tapete, hay mucha presión asistencial. Hay que apostar por un incremento de los recursos humanos y materiales en materia de atención primaria y optimizar lo que ya existe, evidentemente. Fernando, estamos haciendo un programa en directo y nos llega información. José, que es el responsable de atención primaria. El gerente de atención primaria se llama, si no me equivoco, José Miguel Rodríguez, gerente de atención primaria en Tenerife, efectivamente. José Miguel Rodríguez, ¿usted lo conoce? Sí. Bien. Se ha puesto en contacto con nosotros, Fernando, y nos ha dicho, le hemos dicho que si quería intervenir, ha declinado la invitación. Sin embargo, nos dice, a los enfermeros se le ha hecho un contrato de 3 años para darles una estabilidad. Se ha hecho en este momento por y tras la pandemia y así ayudarles en su estabilidad. Esto es lo que nos ha dicho y que yo te comparto. ¿Qué te parece? Sí. Evidentemente buscamos la estabilidad del compañero, del profesional, que por otra parte es bien merecida. Lo que sí ponemos en duda es cómo se ha hecho. ¿Por qué? Porque creemos desde el Sindicato de Enfermería SATSE que se debería haber hecho antes. Antes, porque ahora afecta evidentemente a la vida familiar de estos compañeros y a la conciliación familiar de los mismos. Recordamos que en la nota que se pasa en la adecuación de plantilla también se recuerda que sus vacaciones, que ya por otra parte muchos de ellos han sido concedidas, pueden verse afectadas por este cambio de contrato y de ubicación, porque muchos compañeros pasan de estar en un centro a estar en otro y esas vacaciones están supeditadas a la programación de ese centro y a las necesidades del servicio, con lo cual afecta de nuevo a la vida de los trabajadores. Recordamos que son compañeros que tienen familias y que tienen muchos de ellos sus vacaciones organizadas, sus viajes, sus hoteles, todo. Fernando, te agradecemos tu participación. Sabes que esta televisión
está junto a los enfermeros, a los médicos, a los sanitarios y sobre todo junto a los pacientes. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes y muy buenas noches. Nos vamos hasta Gran Canaria con un asunto que tiene relación o relacionado con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y también empresario, Miguel Ángel Ramírez. David. Sí, bueno, comenzaba hoy el juicio mediático, juicio contra Miguel Ángel Ramírez por un presunto fraude fiscal de 36 millones de euros a la Hacienda Pública. Está acusado Miguel Ángel Ramírez de delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, por los que la Fiscalía pide 21 años y medio de cárcel para Miguel Ángel Ramírez y una multa de 105 millones. Bueno, los detalles de este asunto los contábamos el pasado jueves en el programa del repaso. La novedad hoy es que ha comenzado el juicio con manifestaciones llamativas de los representantes de la Unión Sindical Obrera, que son parte también, han sido los denunciantes de todo lo ocurrido en esta investigación en la que evidentemente ha jugado un papel fundamental la Fiscalía, la Agencia Tributaria, los inspectores de la Seguridad Social, una situación compleja donde, insisto, lo que se pone en tela de juicio es el pago a través de diferentes subterfugios que minaron la capacidad laboral o los derechos laborales de los trabajadores de esos 36 millones de euros que tenía que haber ingresado las arcas públicas según la Fiscalía y no fueron ingresados. Bueno, el juicio comenzaba hoy y la noticia en la primera sesión del juicio, aunque será una cuestión que se resuelva en la sentencia, como así ha dicho el tribunal, es que la defensa, el prestigioso abogado Choclán, que defiende a Miguel Ángel Ramírez, por cierto, abogado también de otros destacados políticos, como Carlos Alonso en el caso del pelotazo de Geneto, o el propio Fernando Clavijo en algunas de sus causas judiciales, ha pedido la nulidad de las actuaciones a raíz de la participación, que en su día contamos aquí también, del juez Salvador Alba, el juez corrupto Salvador Alba, que utilizó estas diligencias para atacar y para, en este caso, menospreciar la imagen de su predecesora en esa instrucción, en esas diligencias, que es la juez y exdiputada de Podemos, Victoria Rosell. Cierto es que, evidentemente, esta causa a nivel judicial quedó bastante contaminada. No sabemos hasta qué punto lo suficientemente como para que se anulen todas las actuaciones. Veremos cómo se pronuncia el tribunal, pero evidentemente esta baza que ha jugado hoy el abogado de Miguel Ángel Ramírez era algo previsible y que para mí yo creo que es una de las cuestiones fundamentales de cara a lo que se va a resolver, porque si no hay nulidad de las actuaciones, Miguel Ángel Ramírez lo tiene muy complicado y hemos escuchado algunos testimonios de algunos trabajadores que incluso han hablado de condiciones nazis dentro de la empresa de seguridad integral canaria. Es verdad que hubo una pérdida de derechos laborales muy importante a través de las decisiones que se tomaron, pero eso no es lo que se juzga, ahí no está el delito, sino en que a través de esos subterfugios se evitó, insisto, presuntamente el pago de 36 millones de euros a la Seguridad Social. Ustedes saben, y a la Hacienda Pública, ustedes saben que estos delitos tienen unas cuantías máximas para que se conviertan, o estas infracciones tienen unas cuantías máximas para que se conviertan en delitos con un periodo temporal. Son complicados realmente de condenar. Ustedes no crean que cuando escuchen el titular de le piden 21 años de cárcel a Miguel Ángel Ramírez, son 21 años sumando todos los delitos que se le imputan y la verdad por los que se le acusan. Y la verdad que es una cosa que no sé hasta qué punto va a acabar con condena, pero sí que es verdad que hay indicios muy potentes que sostiene la Fiscalía, pero la clave estará en saber si el tribunal finalmente anula la totalidad o parte de estas actuaciones, que lo que sí está claro es que fueron claramente contaminadas por una figura como la del juez Salvador Alba. Y qué triste que haya habido un juez corrupto pueda hacer que una causa judicial como esta no se pueda juzgar en condiciones y con todos los derechos y garantías para todas las partes, insisto, por culpa de esas tretas y esa corrupción del juez Salvador Alba. Oye, hablando también, señores, de casos judiciales, antes de hablar de una condena a 3 años, ya condena, no estamos hablando de juicio, de 3 años y 9 meses de prisión a un exdirector del Centro de Discapacitados Triana por 3 delitos contra la integridad moral. Antes de que Óscar hable de este asunto, me van a permitir dar la bienvenida a una de las madres denunciantes, en este caso Eugenia Pais. Eugenia, querida amiga, buenas noches. Buenas noches, gracias por atendernos y por darnos voz en vuestro medio de comunicación. Es un honor. Insisto siempre, Eugenia, que esta es la tele de la gente, de la televisión de las Islas Canarias,
de la gente que quiere hablar, que a veces no tiene altavoz, no consigue esa oportunidad de poder gritar y expresarse. Pero permíteme antes, Eugenia, que tire de Óscar Martín, de compañero de mesa, para que nos cuente de qué va este asunto. Sí, efectivamente, sentencia judicial, efectivamente, a la que hemos tenido acceso en las últimas horas. Efectivamente, el juzgado de lo penal número 7 de Santa Cruz de la Palma, de la capital palmera, ha condenado. Esto es un asunto que ya llevaba mucho tiempo investigando, si yo recuerdo incluso que lo denunciaba la propia Eugenia. Ha condenado al ex director de ese centro, del Centro de Discapacidad de Triana, en este caso en los Llanos de Aridane, José Amén Mustafa Díaz, a 3 años y 9 meses de prisión. Estamos hablando de delitos contra la integridad moral por prácticas vejatorias y humillantes a usuarios, insisto, usuarios vulnerables, sensibles, indefensos del Centro de Discapacidad de Triana en La Palma. Estamos hablando que el propio Mustafa Díaz trabajó en ese centro entre el 18 de noviembre de 2008 hasta el 17 de marzo de 2013, primero como psicólogo y luego como máximo responsable como director. Por cierto, el Centro de Discapacidad de Triana en La Palma depende del Cabildo Insular. Querida Eugenia, ¿qué les llevó a hacer esta denuncia? ¿Qué pasó realmente? Bueno, pues es muy sencillo de explicar y a la vez es tremendamente grave, porque en abril de 2012 yo, por una cuestión de continuar conciliando mi vida laboral y familiar, tomamos la decisión de que Rebeca tenía un recurso. Este recurso es un recurso que depende del Cabildo Insular de La Palma. Decidimos hacer uso del recurso durante los meses anteriores, como se haría con un niño que va a entrar en una guardería. Rebeca tiene autismo y es una persona dependiente de 3er grado, no tiene lenguaje, tiene un comportamiento a veces disruptivo. Es un ser humano maravilloso, con dificultades para comunicarse, con situaciones de frustración. Y bueno, necesitamos ayuda. Las familias que tenemos hijos con discapacidad, pues el sistema de bienestar social que tenemos precisamente está armado para cubrir estas y otras necesidades. Bien, este centro estaba gestionado por Sercade. Al 6º día de realizar el ingreso de Rebeca, yo evidencio que ahí hay unos problemas muy, muy serios, porque la situación es tan sencilla como que yo dejé una niña una mañana, pues una niña con 20 años hiperactiva, una niña que sonreía mucho, y 6 días más tarde era una niña que estaba en una silla de ruedas, que no podía contener la saliva en la boca, con lo cual pues se bababa como alguien que no tiene control, y que estaba con lesiones en las muñecas por la presión que ejercían las sujeciones. Yo entré al centro exigiendo ver a mi hija, porque lo primero que el director me dijo cuando intenté verla fue que durante 3 meses yo no podría ver a Rebeca. Sus prácticas no es que fueran graves con Rebeca, que lo fueron. Lo grave de todo este asunto es que, como ha quedado recogido en la sentencia del juzgado de lo penal número 7 de Santa Cruz de la Palma, a partir de mi acusación, o sea, a partir de nuestra acusación particular y con la iniciativa de la Fiscalía, que ha tenido un comportamiento ejemplar en este caso, se acredita que los 5 años anteriores al ingreso de Rebeca, estas prácticas que se recogen en la condena, que quedan demostradas, se venían produciendo desde hacía 5 años. Eso es lo grave. Lo casual fue que yo necesitara el servicio. La temeridad fue que Rebeca y yo, cada una en su ámbito, pues jugáramos un papel que yo creo que, si estoy hoy aquí compartiendo esta experiencia terrible con ustedes y hablando de la sentencia, es porque estoy segura, porque me parece que si no sirve para hacer pedagogía de la
de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, este recorrido de 9 años no habrá servido de nada. Por eso, a esta hora de la noche, estoy compartiendo este recorrido con ustedes. El centro de Triana, he de decir que está funcionando. Rebeca sigue allí. Hay otros 40 y tantos usuarios. Este hombre, en aquel momento, cuando culminó el expediente, porque este fue un recorrido de 8 meses, en el que también funcionarios del Cabildo actuaron de forma diligente. Una técnica del Cabildo se encargó de dar la apertura al expediente a partir de las reiteradas quejas que yo presentaba esperando una respuesta. Dime una cosa, Eugenia, te estoy escuchando y lo estamos haciendo los espectadores, David y Óscar, y estamos con el corazón encogido. Pero realmente en ese periodo del que tú hablas, con hechos ya constatados y sentenciados, ¿qué le hicieron a tu hija para que una niña que entró de esta forma terminara babeándose y con marcas? ¿Qué le pasó a tu hija? ¿Qué le hicieron? Bueno, pues mira, lo primero que él hizo fue, gestionar un aumento de medicación. Gestionó un aumento de la medicación, dando información engañosa, porque nunca llevaba a los residentes de forma directa a los especialistas, y no permitía o no quería permitir, porque eso obviamente ocurrió en una ocasión y ya nunca más ocurrió, pero fue durísimo. O sea, lo primero es anular la voluntad del ser humano y luego someterlo pues con prácticas conductuales que son propias de los psiquiátricos de finales del siglo XIX, pues como en psicología las cuestiones más básicas, ¿no? Como Pavlov con el perro. El perro se comporta mal, en lugar de intentar dar un refuerzo positivo, que se llama en psicología, apoyando, pues dando alternativas de comunicación, pues lo que haces es darle un refuerzo negativo. Y lo cuento de esta manera porque es que de esta manera entendía este psicólogo director de la residencia de Triana, que por cierto quiero dejarlo claro para que quede constancia, tiene derecho a recurrir esta sentencia. Es una sentencia que todavía no es firme, pero también quiero decir que del mismo modo que él tiene derecho a recurrir la sentencia, yo también estoy segura de que Rebeca y yo llegaremos a las máximas instancias. El final de camino estaría en el Tribunal Europeo y hasta allí vamos a llegar, porque no se trata solo de lo que Rebeca pasó, sino de lo que pasaron sus compañeros durante 5 años anteriores al ingreso de ella. Y la pregunta que me hago, y es la pregunta que me aterra, es ¿qué hubiera pasado si no se hubiera necesitado el servicio por esta pequeña familia de la isla de La Palma en Breña Alta? Si Rebeca no hubiera entrado nunca. ¿Y qué hubiera ocurrido si, tal y como el exdirector de Triana, ahora condenado y con posibilidad de recurrir a esta sentencia, me hubiera convencido de que efectivamente él había podido con otras madres? Te pregunta David Cuesta. Eugenia. Sí, Eugenia, buenas noches. La verdad es que en todo este tipo de procedimientos son claves la participación de muchos eslabones de una cadena, que son los que han permitido llegar a esta primera sentencia, que como tú dices no es firme, puede ser recurrida, probablemente lo será. Aquí yo creo que es muy importante dejar claro que tienen que darse desde la parte administrativa hasta la parte judicial, hasta la parte de los usuarios, pues muchísimas circunstancias para que se pueda llegar a esto, y es fundamental destacarlo como tú has hecho, pero yo creo que es igual de importante, y yo sé que a riesgo de que para ti pueda ser desagradable tener que recordar algunas cosas, yo quiero insistir en la pregunta de Manolo, porque la verdad es que la sentencia es pública y la hemos tenido, acceso a la sentencia. Sí, y no tengo ningún problema, David, en comentarla. No, pero lo digo, Eugenia, sobre todo porque eso también ayuda a responder varias preguntas que tú misma has lanzado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado?
¿qué hubiera pasado? Bueno, pues imagínense. Bueno, hubiera pasado, voy a contestarte, hubiera pasado a día de hoy... Pero, pero antes de que me contestes, voy a decir cosas que están probadas según la sentencia. Sí. Se vertían garrafas de agua extraídas del frigorífico con la finalidad de corregir determinadas conductas. Se utilizaban mecanismos de contención física consistentes en aplicación de sujeciones mecánicas, manoplas, sujeciones en la deambulación, sujeciones en cama, de forma abusiva y arbitraria, a fin de corregir determinadas conductas relacionadas con el control de esfínteres, consistentes en restregar sus propias heces y orines en la cara, boca del residente y dejarlo con ropa mojada de su propio orín por tiempo prolongado. También la sentencia se indica que respecto a un interno se emplearon técnicas pictográficas atentatorias contra su intimidad, dignidad e integridad moral, en las que aparece desnudo, con las partes más íntimas difuminadas o tapadas, o haciendo sus necesidades fisiológicas sin contar con autorización de su tutora legal. Es que son cosas muy graves, Eugenio. Todo esto, y bueno, gran parte de eso ocurrió antes de que Rebeca entrara en el centro. Y ocurrió estando Rebeca en el centro. A Rebeca, por ejemplo, la sometía a encierros en un espacio que él denominaba reeducativo. Y bueno, Rebeca perdió mucho peso. Rebeca se convirtió en una mujer, porque Rebeca es una mujer. Tiene discapacidad, pero es un ser humano maravilloso. Una mujer de 20 años, carajo. Sí, los tenía en aquel momento, ahora tiene 30. Y bueno, era sometida a esos encierros, era privada de alimentos como castigo, era sometida a humillaciones, y bueno, se convirtió, como digo, en una persona con miedo. Rebeca no conoce el miedo, o sea, no lo conocía. Perdió habilidades como coger los cubiertos, porque pues él tenía que tener un dominio sobre lo físico. De hecho, hay algunos detalles que yo recuerdo de aquellas fechas. Rebeca es una niña que cuando llega a cualquier espacio, se relaja deambulando. Él quería que Rebeca estuviera sentada, quería que no molestaran. Y con este fin, con el fin de... Voy a utilizar la palabra porque es lo correcto, de humillar y de domar, de vulnerar los derechos de mi hija, que por cierto tenía un sistema de comunicación para evitar la frustración, para que pudiera saber qué iba a ocurrir. El propio equipo del centro, antes de que Rebeca ingresara, me ocupé y me preocupé de que visitaran el colegio donde Rebeca estuvo escolarizada muchísimo tiempo, sus tutoras, sus cuidadoras, intercambiaron información, recibieron la visita de los que en ese momento formaban parte del equipo, pero José Ahmed Mustafa se creía por encima del bien y del mal. Y él, pues, muchas veces me dijo, en alguna ocasión me dijo, que nos íbamos a rendir, que yo me iba a rendir. De habernos rendido, y tengo que hablar en plural porque este recorrido lo hemos hecho mi hija y yo juntas, a día de hoy probablemente todo esto seguiría ocurriendo. Un segundo, Eugenia. Sí. Óscar. Lo que no sabía efectivamente el director del centro, que Eugenia, quienes la conocemos, es una madre coraje, valiente y tiene una fuerza y una gran luchadora. Eso probablemente no lo sabía, lo desconocía el director del centro. Efectivamente. Eugenia, yo creo que hay que dar nombres. En esa época donde se producen los hechos, ¿quién era el consejero o la consejera responsable del Cabildo Insular de La Palma en materia social o en discapacidad? Me gustaría que la gente supiera, insisto, quién era el responsable o la responsable. ¿Qué hizo para evitarlo o qué dejó de hacer? Pues mira, Óscar, esto es una historia que tiene que remontarse antes de esa fecha, porque como te digo, 5 años antes, desde hacía 5 años, desde el momento en el que se abre Triana, José Mustafa comienza como psicólogo con un contrato con Cercade, pero dependiendo del Cabildo, y con posterioridad toma las riendas de la dirección del centro.
Lo sucesivo, bueno, yo no recuerdo quién era en el año 2012, 5 años atrás, quién era el presidente del Cabildo. Supongo que era un gobierno de coalición canaria, luego cambió durante esta etapa en la que durante estos 8 meses había un pacto de gobierno en el Cabildo, obviamente, gobernaban Guadalupe González Taño era la presidenta del Cabildo y Anselmo Pestana era el vicepresidente. Sí, señor. Exacto. Ellos, yo me reuní con ellos porque de esto no tenían conocimiento hasta que yo no empecé a poner reclamaciones, y yo tengo que decir que se pidió la apertura del expediente y que una funcionaria actuó diligentemente, y es más, que a mí se me informó de forma directa cuando se cerró el expediente. Se me informó de forma directa por parte de la entonces presidenta del Cabildo de la gravedad de los hechos que yo ni sospechaba, porque en todo este periplo yo lo más grave que llegué a pensar es que a mi hija se la encerraba o que se querían constreñir determinados derechos o que yo no la visitara, pero lo que figura en ese expediente no era imaginable para mí. Era una película de terror que iba más allá de lo terrible que fueron aquellos 8 meses, porque durante esos 8 meses toda su acción iba dirigida a que yo me llevara a Rebeca del centro. ¿Por qué? Porque si yo me llevaba a Rebeca del centro y me rendía, el expediente abierto en el Cabildo se cerraría, y si el expediente en el Cabildo se cierra, José Ahmed Mustafa continúa siendo el director hoy de Triana. Perdona, Eugenia, ¿era Jovita Monterrey en aquella época la consejera de Asuntos Sociales? Exactamente. La que en este caso, los que vinieron, permíteme, Óscar, que sea tan clara, o sea, los que me escucharon, porque realmente las 2 técnicas del Cabildo que hacían de coordinación y que se suponía que tenían la responsabilidad de vigilar y tutelar el funcionamiento del centro, que hoy no están ya en ese cargo, sino que fueron desplazadas a otro servicio, hicieron oídos sordos a todas mis quejas. Y yo llegué a escuchar la frase: nadie puede con José Mustafa, es que él es el que sabe llevar a los chicos, es que eso no podemos hacer nada. Eugenia, no tienes la razón. Eugenia, estás viendo cosas donde no las hay. Eugenia. Y aquí tenemos esta sentencia, señores, sobre la mesa de trabajo. Eugenia, te voy a pedir un segundo más. Claro. Óscar, David, buenas noches. Gracias por este ratito de televisión. Gracias. Buenas noches. El jueves, toca repaso. Mira, Eugenia. Sí. Esta va a ser ya tu última palabra hoy, pero quería decirle a nuestros espectadores que este trabajo es de verdad apasionante. Fíjense qué cosas hemos contado hoy. Arrancamos en Gran Canaria hablándoles de un delincuente ya habitual por una presunta estafa, conocido como el mediador. En nuestro recorrido por toda Canarias hemos hecho paradas en El Hierro, en Lanzarote, en Fuerteventura, en La Gomera también, de Soslayo, y hemos terminado en La Palma, contigo. Desgraciadamente, esta profesión a la que nos dedicamos, en la que contar cosas, de contar cosas se trata, hay veces en las que hay cosas que, joder, ojalá y no tuviéramos que contarlas o que escucharlas. Pero hoy me siento, y perdóname la expresión, de puta madre. Me siento más feliz que el carajo. Porque es verdad que el señor Mustafa, agarrado al derecho que le acoge a él y a cualquier ciudadano español, podrá recurrir. Pero por lo pronto
tiene una sentencia condenatoria, no en firme, pero va camino de ello, recurrible. Y lo que sí es importante, que ¿cómo se llama tu hija, Eugenia? Mi hija se llama Rebeca. Rebeca. Sí. Rebeca y otros niños de La Palma con vulnerables, con situaciones especiales a los que la administración y los profesionales, como presuntamente, digo presuntamente porque este es un presunto profesional, un carajo su madre es este tío, tenían que proteger, cuidar a nuestros hijos. En el caso de Eugenia, a su hija Rebeca, no lo hicieron. Y hoy el propio José Mustafa y aquellos de la administración pública decían, oye, que contra José Mustafa no se puede. Bueno, pues sí se puede. Hoy se ha podido. Hoy hemos contado que una madre coraje y una hija también coraje, porque ella lo sufrió, han ganado esta batalla. En primera instancia. Y luego veremos. Pero por lo pronto se ha hecho justicia. Así nuestra voluntad no se va a doblegar, ni la mía ni la de Rebeca. Pues como tú comprenderás, querida Eugenia, dale un beso enorme a tu hija Rebeca. Mañana cuando despierte, apriétala fuerte, fuerte, de parte de David, de Óscar, de todo Mírame Canarias, de toda nuestra audiencia, pero por favor, llévate de verdad esa felicidad que yo tengo hoy, porque insisto, cierro el programa diciendo, hoy cierro un programa, perdón la expresión, feliz, me siento de puta madre. Gracias, amiga. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias a todos. Canarias al Día. Patrocinan este programa McDonald's. Grupo número 1. Anatomía Patológica. Red Canaria. Egatesa. Multicentro Comercial El Trompo. Mogán Mall. Red Canaria. Laboratorio. Seguros DKV. Faicanes. Vivir sin plagas.